Bienvenidos. En esta oportunidad estudiaremos la distribución hipergeométrica de probabilidad. Esta distribución es una distribución de probabilidad discreta, dado que proviene de una variable aleatoria discreta, es decir, una variable en la cual se pueden enumerar todos los resultados posibles. Y además de eso, a cada resultado se le puede asociar su correspondiente valor de probabilidad. Esta distribución se aplica cuando tenemos dos resultados posibles y cuando la probabilidad de P, que hemos designado como probabilidad de éxito, sí cambia de un ensayo a otro. En esta distribución de probabilidad utilizaremos esta fórmula, la cual en el lado derecho podemos observar que incluye ciertos combinatorios entre diferentes datos que componen a esta fórmula y que a continuación vamos a detallar. Para comenzar, en la fórmula identificamos una letra N mayúscula que representa al número total de elementos de la población. Identificamos un valor N sub 1, que es el número de elementos de interés en la población. Luego identificamos un N sub 2, que es un número de elementos contraparte de los de interés en la población. En otras palabras, diríamos N sub 2 es el conjunto de valores que no nos interesan directamente, pero que para efectos de la fórmula nos van a ser útil al momento de calcular probabilidad. Tenemos también un N minúscula que representa al número de elementos que conforman a la muestra y un valor de X que es el valor de la variable aleatoria que nos interesa en la resolución del problema. Vamos a tener el cuidado de que en esta fórmula no confundamos las expresiones, por ejemplo, n sub 1 y x con una fracción, porque estos son combinatorios. Entonces acá tenemos el combinatorio n sub 1 con x, es decir, el número de elementos de interés de toda la población con el valor particular x para el que nos interesa calcular la probabilidad. Luego tenemos la multiplicación por el otro combinatorio que sería el de n sub 2, número de elementos que son contraparte a los de interés, con n menos x, es decir, el tamaño de la muestra menos el valor de interés. Y en el denominador de esta fracción identificamos el combinatorio n mayúscula con n minúscula, que es tamaño de la población con tamaño de la muestra. Vamos a desarrollar dos ejemplos. En el primero de ellos dice que de 10 obreros, 6 pertenecieron al sindicato por más de 7 años. Si de este grupo de 10 se eligen aleatoriamente 5 obreros, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan una antigüedad de más de 7 años? Entonces vamos a darnos cuenta de que este problema está relacionado con la distribución hipergeométrica porque podemos observar de que la variable en cuestión es una variable discreta. Estamos hablando de empleados. Nuestra variable aleatoria sería aquellos empleados que cumplen con la característica de tener más de 7 años. Entonces, los posibles valores acá serían 0 empleados, 1 empleado, 2 empleados y así sucesivamente hasta un máximo de 10. Luego nos fijamos también que es una distribución de probabilidad binomial, es decir, que adopta dos resultados posibles, porque acá podríamos clasificar a los empleados como aquellos que tienen 7 años de antigüedad o aquellos que tienen 7 años de antigüedad o menos. Entonces ahí tendríamos esa clasificación entre los que tienen más de 7 años y los que tienen 7 años o menos. Luego identificamos también pues, que según las características de esta distribución de probabilidad, para cada repetición de este experimento, el valor de probabilidad P minúscula de interés, sí cambia. Entonces vamos a identificar los datos relacionados con este problema. Identificamos primero un N mayúscula, que es el tamaño de la población y que acá pues equivale a los 10 obreros.
Luego identificamos también un n sub 1 igual a 6, que es el valor o la cantidad de interés. Acá relacionamos este n sub 1 normalmente con la pregunta que se nos está haciendo. Acá la pregunta me dice cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan una antigüedad de más de 7 años. Entonces, esta es la característica que particularmente nos interesa. Entonces, identificamos en el enunciado del problema cuántos empleados o cuántos obreros cumplen esa característica. Y aquí vemos que justamente son 6. Ahí dice 6 pertenecieron al sindicato por más de 7 años. Luego, recordemos que asociado con este n sub 1 viene también un n sub 2, que son la contraparte a aquellos elementos que cumplen la característica. Entonces, en este caso, esa contraparte serían los que restan de 6 para completar la población, que en este caso es de 10. Por eso decimos que n sub 2 en este problema es igual a 4. Luego también identificamos un tamaño muestral de 5. Acá nos dice el enunciado del problema que si de este grupo de 10 se eligen aleatoriamente 5 obreros. Es decir, mi población es 10, pero yo voy a escoger una muestra de 5 elementos, en este caso 5 obreros. Y luego hay un valor X de interés, el cual normalmente viene en la pregunta o en lo que se nos está solicitando. Y en este caso dice cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos. Quiere decir que este 3 es el valor particular de X. En base a eso, para nuestra distribución hipergeométrica, tenemos que identificar siempre estos 5 valores. Y una vez lo hayamos identificado, procedemos a la solución que va a consistir únicamente en sustituir en esta fórmula que ahí tenemos y luego desarrollar las operaciones correspondientes. Entonces, de acuerdo a esa fórmula, sustituimos y vamos a decir que acá necesitamos la probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a 3, o sea, tome el valor particular de 3, o en otras palabras, la probabilidad de encontrar exactamente 3 empleados que tengan una antigüedad de más de 7 años, y eso es igual primero al combinatorio 6,3, que equivale a n sub 1 con X. Ahí tenemos esos valores. Luego multiplicamos por el combinatorio n sub 2, que es 4, por la resta n minúscula menos x, o sea 5 menos 3. Entonces simplemente vamos sustituyendo. En la parte del denominador es el combinatorio n mayúscula con n minúscula, tamaño poblacional 10 con tamaño muestral 5. Entonces simplemente sustituimos. Después de hacer esa sustitución, vamos a hacer uso de nuestra calculadora, sugiriendo pues que se introduzca toda la operación de una sola vez. Acá observamos en la pantallita de la calculadora que se están utilizando precisamente combinatorios. Como decía antes, no vamos a cometer el error de asumir esas expresiones que acá aparecen en la fórmula como fracciones. Entonces, para eso identificamos en la calculadora la tecla de combinaciones, que es la que en este caso aparece en el modelo de calculadora que he utilizado, junto con la tecla de división. Entonces ahí vamos a observar la expresión NCR, que hace referencia precisamente a las combinaciones que ahí estamos viendo. En base a eso hemos obtenido acá nuestra respuesta, y en base a ella vamos a darle respuesta a la pregunta diciendo que la probabilidad de que exactamente 3 obreros tengan una antigüedad de más de 7 años es de 0.4762 o 47.62%. Acostumbramos siempre a dejar expresada también nuestra probabilidad en su forma de porcentaje porque nos permite hacer una interpretación más sencilla. Entonces, cuando usamos porcentajes, intuitivamente la interpretación que hacemos es más fácil. Cualquier persona puede hacer una interpretación dado ese valor de probabilidad. Reiterar también que en el caso de la fórmula estamos manejando en la forma decimal
una aproximación a 4 cifras decimales en las respuestas. De hecho, acá en esta calculadora yo la tengo configurada en el modo fix a 4 cifras decimales para que justamente me dé la respuesta de esa forma y ya no tener la necesidad de estar aproximando manualmente, sino que la calculadora ya me da ese valor redondeado de esa manera. Vamos ahora con el segundo de los ejemplos, según el cual una fábrica de muebles tiene 2 tiendas, una en el centro de la ciudad y otra en el sur. En la tienda del centro hay 40 empleados y hay 20 en la tienda del sur. A 15 empleados se les aplicará un cuestionario sobre las condiciones en que laboran. Dice cuál es la probabilidad de que ninguno sea de la tienda del sur. Identificamos primero de que se trata de una distribución hipergeométrica porque la variable aleatoria en cuestión es una variable discreta, que en este caso sería que al escoger al empleado, este sea del sur. Es decir, de los 15 empleados que escogemos, la característica que vamos a observar es que si este empleado es de la tienda del sur, entonces podría ocurrir que 0 empleados sean de la tienda del sur, que 1 sí sea de la tienda del sur, que 2 sean de esa tienda y así sucesivamente hasta 15. Luego vemos también pues, que hay 2 resultados posibles para esta variable y es que cuando elija un empleado, este puede cumplir cualquiera de las 2 características. O este empleado pertenece a la tienda del centro o pertenece a la tienda del sur. Entonces se aceptan esas 2 categorías únicamente. Y luego pues el valor de probabilidad de éxito va a ir cambiando de un elemento elegido al otro. Entonces identificamos los datos. Acá asumimos un valor n mayúscula, tamaño poblacional de 60, porque acá estamos viendo que son 40 empleados en la tienda del centro, pero 20 en la tienda del sur. Entonces, sumando los trabajadores que hay en cada una de las tiendas, vemos que para esa fábrica hay un total de 60 empleados. Asumimos un valor n sub 1 igual a 20. Esto de nuevo tomándolo en base a la pregunta. Acá me dice cuál es la probabilidad de que ninguno sea de la tienda del sur. Es decir, nuestro interés particular está centrado en aquellos empleados que pertenecen a la tienda del sur. Entonces, por eso tomamos el n sub 1 precisamente, aquel tamaño, en este caso de empleados que pertenecen a esa tienda de interés, en este caso del sur, por eso 20. En el caso de n sub 2, que sería la contraparte, son los empleados que no pertenecen a la tienda del sur. Y en este caso, si no pertenecen a la tienda del sur, entonces pertenecen a la tienda del centro. En este caso son 40. Tenemos un n minúscula, tamaño de muestra igual a 15, porque acá dice que de ese total de empleados que existen, seleccionamos 15 de ellos para administrarles un cuestionario. Entonces ese tamaño es 15. Luego asumimos un valor x igual 0 porque la pregunta nos dice cuál es la probabilidad de que ninguno, es decir, que 0 de los empleados elegidos pertenezcan a la tienda del sur. Entonces x es igual a 0. Luego, entonces, como ya hemos identificado de nuevo estos 5 elementos que aparecen dentro de nuestra fórmula para distribución hipergeométrica, entonces simplemente vamos a sustituir datos en esta fórmula que acá tenemos. Haciendo eso, entonces vemos que tendríamos la probabilidad de que x tome el valor particular de interés, para nuestro caso 0, que 0 empleados pertenezcan a la tienda del sur, y eso equivale al combinatorio primero 20, 0, que sería n sub 1 con x, por el combinatorio n sub 2, o sea 40, con n menos x, o sea 15 menos 0, y en el denominador 60 con 15 es el combinatorio, 60 tamaño de población, 15 tamaño de muestra. Desarrollamos esa operación en la calculadora como se indica por acá en la pantalla que he colocado. Acá pues tenemos el combinatorio 20, 0, 40
con 15. Este 15 resulta de la resta 15 menos 0. Y el combinatorio 60 con 15. De nuevo reiterando que estamos utilizando la tecla de combinaciones. Evitar el error pues, de manipular esta expresión como si se tratara de una fracción. Entonces acá vemos la respuesta en la pantalla redondeada a 4 cifras decimales, porque la calculadora la tengo configurada en el modo fix, precisamente a 4 decimales, y ahí colocamos entonces la respuesta al cálculo numérico. Ahora obviamente tenemos que dejar una respuesta textual a la pregunta que se nos está planteando. Para eso entonces decimos que la probabilidad de que ninguno de los empleados elegidos sea de la tienda del sur es de 0.0008 o en su forma decimal 0.08%. Vemos que es una probabilidad bastante mínima y eso pues lo podemos interpretar dado el valor decimal o dado el valor de porcentaje, que es lo más práctico quizás para interpretar la probabilidad. Entonces, de esa manera se utiliza la distribución hipergeométrica de probabilidad con estas características que hemos descrito en el desarrollo y dándonos cuenta que para poder hacer uso de la fórmula necesitamos identificar primero 5 datos. Que posteriormente, cuando identifiquemos estos 5 datos, simplemente es de sustituir en la fórmula, luego introducir esos datos a la calculadora para obtener el resultado. Entonces, esta distribución es sumamente sencilla si nos acostumbramos a saber identificar esas características, identificar esos datos y luego saber también pues introducirlos en la calculadora. Entonces, de esa manera es como se trabaja con este tipo de distribución de probabilidad.